Otro día más que pisando las calles, la mierda me llega hasta las rodillas. Pocas cosas animan a uno. Si no fuera por estas, casi que desearía dormirme con la esperanza de no despertar jamás. Pero ya hace tiempo que nos hicimos mayores, y cada uno debe de asumir su lugar y su responsabilidad. Y yo tengo claro el mío. Cariño, ya se arribat a casa. Qué raro. Por tiempo que pase, el pueblo sigue infestado de escoria, maleantes, drogadictos, traficantes. La gente se preocupa y teme la delincuencia en las calles, pero se olvidan de la que hay más arriba. A los perros malcriados, avariciosos, no se les puede tocar el plato. Y ejercerán toda la presión posible para que siga así. Yo soy el que saca la basura aquí abajo, para que no lleguen los buenos hogares. Sí. A casa. ¿Cómo? Pero todo tiene un precio, y tarde o temprano lo acabaremos pagando. Mira bien, ya sale. Lo intenté, pero voy por más. Aunque todo alrededor se daña, yo tengo fe que el día llegará. Y yo no sé si tú ahí estarás. Yeah, si no la sole me acompañará. Time runs on like ticky tick tack. Me ha pegado que bitches on crack. Don't believe me, nigga, just watch. Don't believe me, nigga, just watch. Time goes on like ticky tick tack. Me ha pegado que bitches on crack. Don't believe me, nigga, just watch. Don't believe me, nigga, just watch. Vas un poco mal, ¿no? No, tú. 1. Bueno, por algo me llamaban el Chupa 4. Gané. Yo te avisé, Jake. Va, doble o nada. ¿Estás seguro? ¿Tienes miedo? Yo miedo ninguno. Toma. Jake, mira. ¿Qué? Mierda. ¿Dónde irá? Estoy casi seguro que va al castillo, ¿Sí? Castillo de San Martín. Uy, cómo coge las curvas, ¿no? Ya tenemos un traficante seguro,
Lo tenemos. Que se vea bien, ¿eh? Sí. Vale. ¿Qué haces? ¿Eres el nuevo o qué? Sí, policía. ¿Sí? ¿Nosotros también? ¿De qué departamento? 2. ¿Y tú? Yo estoy con Jake. Soy el nuevo. ¿Estás con Jake? Sí. ¿Estás de ronda? Sí, de hecho he venido a coger unos cafés y algo para comer. Vale. Pues nos vemos en comisaría, chaval. Vale. Todas al blanco. Pues ahora te toca a ti. ¿Vamos? Así que quieres pique, ¿no? ¿Qué te parece, hijo? Pues nada. ¿Con qué esas tenemos, A ver, yo creo que está claro quién ha ganado, ¿no? O sea, lo he reventado. Sí, con una escopeta normal. Mira qué tiros tan precisos con la pistolita. Vamos, Jake, no seas así. ¿Vamos? Vamos. Y bueno, ¿qué? ¿Estás un poco nervioso? Es tu primera redada, ¿no? Sí, pero en la academia estuve practicando. Es la primera real, pero estoy más que preparado. Esto en la academia no te enseñan nada. Esto es la vida real. Y hasta que no hice la primera redada no aprendí de esto. ¿Vale? Bueno, yo me veo preparado. Tengo la sensación de que no crees en mis posibilidades. ¿Es así? No, si no es eso. Es que cuando es el momento real, mucha gente no sabe cómo actuar y cómo hacer todo. Bueno, espera un momento. Antes de ir al coche voy a llamar un rato al jefe. ¿Pero es importante o...? No, tú ve. Ahora vengo. Vale, te espero en el coche. Sí, jefe. Hola, ¿estás con Bill? Estoy con Bill. Bueno, está en el coche ahora mismo. Vale, ¿y dónde cojones estáis? Recordad que nada es la redada, ¿eh? Bueno, hemos venido aquí a la academia. ¿A qué? Bueno, sí, para practicar unos cuantos tiros para la redada de hoy, ¿vale? Escúchame. No te asustes, ¿vale? Pero yo encontré una nota en mi despacho que hablaba sobre el caso que estamos. Decía que no siguiéramos con ello. Ah, pero nos tendríamos que preocupar o algo. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. De hecho, ahora mismo estoy en el barbero. Vale, pues ya te iré diciendo cómo va la redada. Cuídate mucho, jefe. Tú también. Cuídate. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés, joder! Michael, que sea rápido, ando tareado. Escucha, jefe. Ayer me percaté de que un coche extraño me perseguía, lo que me di cuenta por la noche cuando vendí 10 gramos. ¿Color? ¿Te fijaste en el color? Naranja chillón. Matrícula no la viste, ¿no? La matrícula no la alcancé a ver. Vale, tranquilo. Lo veré con el regente, ¿vale? Vale, ¿podrían ser los del FBI? No te preocupes. Te aseguro que el FBI no se va a meter en nuestros asuntos. Pero ten en cuenta que si lo hace, nosotros ya tenemos la segunda opción para lo que sea. De acuerdo. ¡Fuego! Yeah. I think we're on to something. Let's just look in the mirror. Now they can't tell us nothing. Ooh. Qué raro. Las ventanas están abiertas.
puños. Chico, yo de tú no lo haría. Vamos, nos vemos en el otro lado. ¡No, espera! ¡Vamos! Maldito hijo de puta. Al puto suelo, capullo. Te ha dicho que al puto suelo. ¡Al suelo, mariconazo! Tienes derecho a permanecer en silencio. Estudiante en la escuela Jaume Balmes, luego en el Instituto Alfos y dejaste... Bien, están ya dentro, Jake y... ¿vale? Lo vemos por el monitor. Perfecto. Un expediente vacío hasta ahora, pero manchado ahora con 18 años. Estoy seguro que cuando los agentes Suárez y Rojas habían entrado en tu casa con la orden judicial y tus padres se han enterado de que los alijos de San Martín los distribuís tú y tus amiguitos, pues deben estar muy contentos de todo. No tenéis ni puta idea de lo grande que es la red. Escucha, Renato, tanto tú como yo sabemos que este caso tiene loco el pueblo. Y con todos los cargos que tenemos contra un honor como tú, pues mañana mismo puedes salir en las noticias principales. ¿Te gusta cómo suena? En virtud de la ley federal, traficar de 1 a 9 gramos te ocasiona una pena de prisión de 5 a 40 años. Y ahora mismo tienes dos opciones sobre la mesa. O caer en el hoyo o colaborar. Por ende, vas a tener una reducción bastante reducida de los cargos. Necesitamos saber quién es el cabeza de este grupo. ¿Vas a colaborar? Bien, no hay problema. Pues tenemos aquí toda la santa noche. ¡Hijo de puta! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Vas a hablar ahora o qué? Unicorn, ¿Vas a hablar o qué? Unicorn. ¿Qué es Unicorn? Unicorn, ¿qué es Unicorn? Habla. ¿Qué? No, 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 no. Déjame. Mira, no. Chaval, quédate conmigo. Sí, quiero una ambulancia. ¡Quiero una puta ambulancia! Chaval, Es una pastilla. me suda la polla. ¡Una ambulancia, por favor! Chaval. No, joder. No. Hola. Dins del cotxe, no? Sí. Què? Feia 2 dies que no et veia, I això que vivim junts. Sí, és que estan sent uns dies complicats a la feina, ja saps. Però va tot bé? Sí, seguim investigant la red de camells. Complicat és que hem d'anar des dels camells més joves fins a acabar trobant el cap pensant de tot. I bueno, és una merda. Estàs cansat, carinyo? Sí, la veritat que sí. I tu què tal per la feina? Què tal per correus? Buah, doncs ens han fet portar un paquet a la hípica que queda a les afores de Sant Martí. Bueno, una que està al mig d'uns camins que quasi ens quedem clavats allà al mig. I tot un desastre, la veritat. Però ja veus, a mi també em tracten una mica com la novata de la feina. Vaja. Per cert, he escoltat que començarà a fer mal temps a partir de demà. Sí? Sí, és que jo no sé si et passa a tu, però quan ve mal temps, a mi és que sembla que tot em surti malament. Em poso més de mal humor i res surt com antes. Bueno, això és bastant subjectiu. Però, a veure, espera. Què et passa, tu? Fa dies que et veig trist i que no passes ni per casa, estàs com desanimat. Sí, és que
No paro de donar toms a... no sé. Vols que parlem? Vols que ens assentem? Sí, no sé. Explica'm, què et passa? Què tens? Avui hem anat a l'acadèmia i estàvem prenent alguna cosa allà amb el Jake. I en un punt he notat com si què? Com si no fos suficient. No sé, com si no fos suficient per la missió i per la redada. De fet, el Jake ho ha insinuat, que potser una vegada ja em podria tot. Però, escolta, Bill, no t'infravaloris, Tu saps que vals més que tot això, no? Sí, però no sé, és complicat. Però, a veure, que el Jake ha sigut una llegenda d'aquí Sant Martí des de fa molts anys, i inclús és conegut en altres pobles per tota la feina que ha fet. Sí, i per mi és tot un honor, però... A veure, així com el Jake va començar fa uns anys i tenia l'alegria i l'il·lusió, ara estàs tu començant i... Ja, però no sé, Clara. Bueno, a més m'han dit pel poble que ja no és com abans, que fa comentaris despectius, està una mica així amargat, saps el que et vull dir? N'ha fet alguna, tu? Tracta malament. Sí, algun comentari ha fet, però jo crec que només necessita una empenta. Vull dir, per mi és un referent total. Vale, però no per això t'has de deixar trepitjar per algú que et veu com una merda, m'entens? Tu no has d'aguantar les tonteries de ningú només perquè ets el jove de l'equip. És que no ho entens, no és això. No és això, Clara. Lo del Jake és lo de menys, però avui hem fet la redada del Michael i ja can molt malament. Què dius? El xaval està a la UCI amb un 95% de probabilitats de palmar-la i no té sentit. Tu saps el que és que quasi un xaval se'n mori dels braços? Què dius? Què estàs dient? A sobre deia com coses que no tenien sentit, que sí que ens ha dit paraules, unicorn, però no tinc ni puta idea per què serveix, vull dir, no és relevant i per què hauria de dir si després té pensat suïcidar-se, és que no té sentit res. Un puto xaval que té la vida per davant. Joder. No puc. Pels meus, però sobretot per es molt pel cel com Angelina, com estrella. Ella havia de tot i el combo ja m'ho veia. L'oli que si va per ella o dormida d'un ferrer. Hola, pásame con el regente. Michael ya está ingresado en la UCI, ya no nos volverá a molestar más. Y si por si acaso no funcionaban las pastillas del suicidio, le he traído una vieja amiga. De acuerdo, número 2. Michael ha entendido que sin sacrificio no hay victoria. Vale. Tened para mañana el cargamento listo. De acuerdo, tenemos que trazar un nuevo plan, ¿vale? Mañana hablamos. Con su yegua blanca y negra cabalgando por el cielo para no dejarte dudarte que si no me rindo sufro, si no cae la lluvia rojo. ¿Qué hay, jefe? Buenas. Buenas. ¿Cómo estáis, Bill, Jake, después de lo de ayer? ¿Bien? Sí, nosotros bien, pero... ¿y Mike, el narcotraficante? Bueno, como sabréis, poca gente sobrevive después de una micropastilla del suicidio. Lo ingresaron ayer en estado muy crítico y esta misma madrugada ha muerto. Así que la única información que hemos podido sacar es la de una palabra, unicorn, como bien sabéis.
Unicorn, la app donde los adolescentes cantan y bailan, ha sido descargada las últimas semanas un total de 100.000 veces. Al parecer esta app es también la app mejor encriptada del planeta ahora mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a día de hoy se pueden pasar infinidad de vídeos y audios sin ningún tipo de cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies almacenan datos muy importantes sobre el almacenamiento del ordenador. Carne de cañón para los narcotraficantes y sus chanchullos. Como bien sabéis, llevamos tiempo detrás de Michael. Ahora que sabemos seguro que Michael está metido directamente en el chanchullo, lo hemos podido relacionar directamente con Kevin Robinson. Kevin Robinson era el mejor amigo de Michael y fue arrestado varias veces por los mismos motivos que él. Según informaciones, lo encontraréis a las 10:30 haciendo el descanso de su nuevo trabajo. Lo iréis a interrogar, ya que debemos saber lo máximo que sepa de este mundo. Dicho esto, estamos hablando con Rodrigo, nuestro informático. Está intentando investigar cómo entrar dentro de Unicorn para infiltrarnos. Os llamará después Rodrigo para contároslo todo. ¿De acuerdo? Vale. Pues nos vemos, jefe. Sí, FBI. Tenemos unas preguntas para Kevin Robinson. ¿Qué hiciste ayer por la noche? Pues lo mismo que hago todas las noches, irme a dormir pronto porque me levanto a las 5 de la mañana para ir al curro. ¿Y Unicorn? ¿Te han hablado alguna vez de Unicorn? Y a ver, yo como os digo, yo ya me he alejado de todo este tema criminal, yo ya paso. Pero sí que me habló de un tal Unicorn que se ganaba mucha pasta, que si me quería unir, pero le dije que pasaba, que yo tengo mi curro estable y ya paso. ¿No sabes qué es? No, solo me dijo que se ganaba mucho dinero y ya está. Nada más. Vale, Kevin. Puede volver al trabajo. Esté pendiente del teléfono por si le llamamos. No salga de la ciudad. Estaremos atentos. Hola, ¿es Hola, el jefe. último ya? Sí, es el último, ya está casi todo cargado en estas pequeñinas. No te ha visto nadie, ¿no? Porque No. estas semanas tenemos la policía muy pesada. Está- Estate atenta con esto. Vale, de acuerdo, ¿Vale? jefe, no hay problema. Acaba rápido y nos vemos fuera. Vale, jefe. A ver, Bill. Esta es la sede informática general del FBI. ¿Qué pasa, Rodrigo? Hey, hemos descubierto que la TZ de Unicorn es Grau. Disculpa, Rodrigo, ¿y qué es la TZ? La TZ es el lugar de encriptación del bloque de los mensajes encriptados de Unicorn. Una vez hemos traído la TZ, hemos podido encontrar algunos de los caminos de Unicorn. Más despacio, por favor. Bien. Pues he conseguido contactar con un camello y os he creado un perfil falso para poder quedar con él en la biblioteca, haciéndoos vosotros pasar por esa persona. ¿Quién quiere ir? Que si escric una lletra ho faig amb el cor, puta, ho sap tothom. Que quan parlo és de debò, també ho sap tothom. Jo sóc Yamil, que veus és el que ha lligat. Jo no visc cap altra realitat i això també ho sap tothom. Vale, chicos, ¿todo preparado? Sí, todo correcto por aquí, jefe. Vale, de acuerdo. Yo estaré al otro lado de la calle, justo al otro lado, ¿de acuerdo? Tranquilos porque hasta de aquí 30 minutos no viene el traficante. O sea que tenéis hasta las 11
para estar tranquilos, ¿de acuerdo? El caso es vuestro. Pero por si pasa cualquier cosa, estoy yo aquí junto a mi coche de refuerzos, a la otra banda, por si pasa cualquier cosa o por si las cosas se tuercen. Vale, perfecto. Bien, ¿quién de vosotros irá? Bueno, en cuanto a eso, al final he decidido que iré yo solo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, Bill. Chicos, a por todas. Pues seguimos. Vale. Chupa dos, Toma otro chupa dos. Ahora, ¿qué? Eres un pobre viejo. ¡No me jodas, va! Entonces me la dejas, ¿no? Nah, una apuesta es una apuesta. Eres un hijo de puta. Toma. Es que está muy guapa, tío. No. Pero solo por esta semana, Buah, gracias, que está guapísima. Luego me la devuelves, tú mismo. Bueno. Yo esto me lo regaló mi esposa. Y bueno. Mi esposa y yo... Úrsula, tinc algo important a dir-te. Pots deixar el llibre? Lo dels fills és algo important a decidir que necessito el seu temps. A veure, Jake, portem 2 anys així. Ho sé, però aquestes coses necessito el seu degut temps per pensar i no sé si estic preparat. Tio, de veritat, o sigui, portem 10 anys junts i 2 parlant-ho. Això des del principi, carinyo. Porto molt de temps dedicant a la meva vida, al treball i... és la meva puta vida, vale? Val, carinyo, però no et posis així. Ja ho sé. Vaig a fer un tomb. És un dia molt cansat. Però Jake... Jake, vine aquí, va. Me fui a dar una vuelta, en realidad para solventar un caso del FBI. Al día siguiente no lo hablé en todo el día, por trabajo. Y luego cuando volví, por la noche, iba a llamarla, a disculparme, pero ya no estaba ahí. La llamé, me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente de coche. Y desde ese día, bueno... Todo esto me destrozó por completo y justo después me pusieron a ti de compañero. Y bueno, esta cadena es el recuerdo más preciado que tengo de ella y me la regaló justo cuando nos conocimos, primer día, y me dijo que la llevara para siempre, así que cuídala. Jefe, ahora me sabe estar mal. ¿Quieres que te la devuelva o...? Tranqui, esta semana, ¿vale? Vale. Confío en ti. Bueno, ¿qué? ¿Abrimos los donuts? Bueno. Están hechos mierda, Oh, ya no tengo fuerza para ello, Toma. Gracias. Bueno. Jefe. ¿Ese es el tío? Creo que sí, Creo que tenemos que dejar los donuts, Bueno, Bill, mucha suerte.
Primero la pasta. Y la documentación. ¡Vale, al suelo! ¡Al puto suelo! FBI. No os voy a decir una puta mierda, hijos de puta. Dinos todo lo que sabes de Unicorn. No os voy a decir una puta mierda, soy un puto candado. Que no, veremos ahora en comisaría. Vamos. A lo mejor soy la distracción. ¿Cómo? Oye, ¿qué haces? Oye. Estáis acabados. ¿Cómo? Mierda. ¡Bill! Ven aquí. ¿Qué cojones has hecho? ¡El puto suelo! ¡Va, mierda, habla! ¡Va, come mierda! ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? Levántate ahora, va. Entra. ¿Vale? Tira. Va. ¿Estás solo conmigo? ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar o no? ¿Me lo vas a hablar? ¿Va? ¿Algo que decir o no? Lo siento. ¿Va? ¿Para qué? Tanto reír, tanto reír. ¿Algo que decir o no? Un nombre en clave. Ser Alfred. Tírate al puto suelo. ¿Qué haces? Para, suelta eso. Hijo de puta. Tírate al puto suelo, deja eso. Cago en la puta. ¡Mierda! ¿Cómo estás? ¿Qué hay, tío? Coche nuevo, ¿eh? Sí, es el de mi pareja. ¿Y el pelo qué? Mira, un cambio de look. Nunca viene mal, ¿no? Cosa de joven, ¿no? Supongo. Yo con mi pelo no... ya no se puede hacer Si estas te estás cosas. quedando calvo, cabrón, ya. Según las informaciones que tenemos, Sir Alfred vive en un pueblo llamado La Yacuna, al norte del país. Queda 1 hora en coche, más o menos. Yo es que lo que estoy más preocupado es del jefe. Lo conozco desde hace años, he pasado buenos, malos momentos, pero igual era el jefe. Y hoy solucionamos esto, o yo creo que no puedo más. ¿Pero cómo que no puedes más? Mucho tiempo. Con él, muchas misiones. Te sientes solo, pero tú sabes que en verdad
ayudar, nadie te va a ayudar porque nunca invitaste a cenar a los que más sí que lo necesitaban. Y ahora te sientes solo porque ya no tienes nada y culpas a los otros solo por oír sus palabras. Y esto es inaceptable porque el bueno acaba a malas. En estos tiempos yo siempre pienso que suerte el muerto por no ver esto, porque si lo viese diría qué coño has hecho con lo verde y bonito que era antes todo esto. Y seguimos luchando por la vida y no por el futuro porque somos egoístas. Y es que todo es muy bonito siempre a simple vista, pero nadie reconoce cagadas de artista. Por eso quiero que a los míos no les falte nada de dinero, porque por desgracia es el combustible de mi pueblo y ya no sé. Vamos a ver. Según las localizaciones y las coordenadas, ¿Por dónde? tendría que ser una de esas dos. ¿Vamos? Hay pisadas recientes. ¿Estás listo? Estoy un poco preocupado. Y si es él quien tiene nuestro jefe. En todo caso, llevamos la pistola. Vamos aquí a hablar. Parece alguien importante. Alguien con dinero. Se nota. Parece que no abre. Tú ve por detrás. Yo miraré por aquí. Mierda. La ATZ de Unicorn. Jake. Corre bien, están abiertos. No, Jake, ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿Te acuerdas de la ATZ de Unicorn? Sí, La es clave. Grau. Sí. Pues esto es la masía Grau. ¿Qué dices? Puede ser que aquí se criptasen los códigos. Entonces, ¿esto es una trampa? No lo tengo claro. Pues Bill, por si pasa algo, ve llamando a la unidad. Pido refuerzos. Puede ser peligroso. ¿Sí? Necesitamos refuerzos. Paso localización. Máxima discreción. Escúchame bien. Código Z. Bueno, Bill, vámonos, ¿no? Ven. Lo tienes delante, soy yo mismo. Alfred Tetsuo. Para los negocios, pero me llaman Sir Alfred. Siéntense, por favor, como en su casa. Gracias. ¿Quieren algo de tomar? Sí, ahora que lo dices, estamos hablando de tomar un café. Lo siento, ahora mismo no tengo cafés. Mi mujer ha ido a hacer la compra y seguramente traiga. ¿Queréis un chocolate? Sí, yo por mí sí. Yo no. ¿Tú no? Vale, un chocolate. Ahora vengo. Póngase cómodo, por favor. Gracias. Deben tener cuidado estos días. Abundan las ventiscas. Ahora mismo, si os pilla una ventisca, es lo peor que os puede pasar. El año pasado, por ejemplo, desaparecieron un par de personas por culpa de la falta de visión que había por culpa de la nieve. Un año hasta nos quedamos cerrados aquí en casa por culpa de la nieve. Ni las ambulancias podían llegar hasta aquí. Pero siéntase, por favor, como en su casa. Póngase cómodo. Muchas gracias. De nada. Estamos investigando un homicidio que ha habido por la zona. Esta es de las últimas casas que nos falta por preguntar. Y era por preguntarle si sabe algo al respecto. La verdad que no lo sabía. Como estoy por aquí casa teletrabajando,
y todo este tema, no me he acercado mucho al pueblo y no me he relacionado con la gente. ¿Se sabe quién es la víctima? Eso de momento es información confidencial, que mantendremos en el anonimato. Perdona, ¿dónde tiene usted los baños? Mira, aquí al fondo encontrarás un pasillo con una puerta a la derecha. Ahí está. De acuerdo. Entonces, ¿qué está haciendo usted el miércoles pasado? Solo por saber, no... Pues entre semana suelo mantener mi rutina. Me levanto a las 5 de la mañana, miro un poquito el ordenador que me han enviado, almuerzo, poca cosa más, la verdad. ¿Y su mujer a qué se dedica? Pues la verdad también trabaja en una empresa. Ahora con todo esto de la nieve y todo, preferimos quedarnos aquí para no salir mucho. ¿Unicorn? ¿Le suena de algo esa palabra? Es algo relacionado con una app, ¿no? Sí, exacto. Pues mira, el otro día lo vi por la tele, pero no me he enterado mucho. ¿Tiene que ver con el asesinato? Sí, bueno, pero es algo confidencial. Vale, de todas maneras, Sir Alfred, ya se nos ha hecho tarde. Muchas gracias por atendernos. De acuerdo. Y gracias por el chocolate. Cuídense mucho y tengan cuidado. Muchísimas gracias por todo. Que nunca se sabe qué puede pasar. Número 4, escucha. Sí. Ya se recibe. Se tragarán lo del jefe, creo. Sí, sí. Vale, ahora cuando acabes la función nos vamos a la hípica con todo el equipo. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿tú crees que van a picar, no? Aunque ya estemos de nuestra parte, bajo ningún concepto tenemos que bajar la guardia. Recordadlo. De acuerdo. Ok, cuéntaselo al número 2. Perfecto. Nos vemos esta noche. Bienvenidos. Les comunicamos que la función empezará en pocos minutos. Así pues, les rogamos que durante la misma apaguen sus teléfonos móviles. Hagan silencio. No tenemos pruebas suficientes para incriminarlo. Tenemos que llevar toda la caballería para esto. Vamos a hacer un café. Vamos. Este pueblo es un poco desértico. Está un poco abandonado, ¿no? A ver si encontramos algo. Te invito. Hijo de puta, ahora hay que entregar al uno, ¿eh? ¿Vamos? Pero tú eres imbécil. ¿Qué? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Hijo de puta! ¡Vamos, viejo! A ver qué sabes hacer, venga. Tu vas de ser capila i jo de ser capulla. Jo sóc el que et mola tu cara de mula. John School contra Old School. Uy, 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 uy. ¡Puto viejo! Ven aquí, ven aquí. ¡Ah! Oh, hijo de puta. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos el café? Vamos. Ven y ayúdame a levantar, que mi espalda no está para esto. Vamos, arriba. Uy. Vamos con todo. Coge toda tu mierda. Venga, ven aquí. Que aunque a veces te hagas el duro, sé que me quieres. Eso lo dirás tú. Aquí con la calefacción bien, ¿eh? Te prometo que ya no sabía si perdía los dedos o qué. Qué frío, por Dios. Hay pocos coches por aquí, ¿eh? Uno que otro pasa. Tú, que he visto algo, que he visto algo. Abre, abre, abre. ¿Qué dices? Corre, 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 corre. Jake. Corre, corre, porfa, porfa. Jake. ¿Qué coño? Jake. ¡Jefe! ¡Jefe! Me cago en la puta. ¡Jake! ¿Jake?
Jake. Jake. Oh, mierda, Jake. Jake. Mierda. Jake, conmigo, tío. Sí, soy... Vaya puto desastre. Hola. Vamos a dejarlo todo listo antes de que despierten. Antes de nada una cosa, quiero asegurarme de que las cosas estén bien hechas, ¿vale? Puedo decirte un par de cosas. Sí, queremos dejar el tema hoy. Tiene que estar todo esto limpio para esta noche. No puedo tener 2 policías ahí atrás. Después de todo lo que hemos hecho, ¿te atreves a cuestionar el lugar? ¿Cómo quieres que oculte esto más tiempo? Si se tiene que hacer, se hace aquí y punto. ¿Y cómo coño quieres que siga ocultando? Ya basta. Cállate y obedece. ¡Me cago en la puta! Como eres el creador de Único y estás todo el día haciendo llamaditas, te crees superior a mí, ¿no? Yo soy quien se le ocurra todo, tú no haces una mierda. ¿Sabes la liada que ha sido para la familia de los narcotraficantes? Que están esperando que lleguen a casa y nunca llegarán. ¿Eres tú el que debe dar simples explicaciones? ¿El que tiene que hacer que los trabajadores hagan su faena? No, no lo eres. ¿Eres tú quien tiene que estar obedeciendo mientras todo esto se va a la mierda? Tampoco. Cada vez que pasa una inspección tengo los huevos aquí. No sé cuánto más podré aguantar esto. Todo va según el plan, señor. Aún están durmiendo y ahora mismo voy a preparar las pantallas. ¡Suficiente! Dame, me encargo yo. Perfecto, pues voy a preparar la transmisión a la central.
Todo este tiempo dando vueltas como perros y os he tenido que arrastrar para que encontrarais el hueso. ¡Qué asco me da la policía! Parece que no os habéis enterado una mierda de qué va el juego. Pero no pasa nada. ¡No es tarde! Vamos a echar una última partida. Mandato tras mandato, nuestros gobernantes han ido dejando de lado sus responsabilidades. Han caído en la corrupción. Las pobres familias ven cómo sus hijos no pueden tener un futuro. ¡Lo tienen todo vendido! No les queda nada más que pelear en el barro. Pero supongo que vosotros de eso no tenéis ni puta idea. Proteger y servir. Eso os explicaron, ¿no? Aunque os escudéis detrás de esa placa, a mí no me engañáis. Debajo de esa careta no veo más que a un niño asustado que pisaría a quien fuera por ganar la aprobación de sus superiores. Se te queda grande, mocoso. Y tú y yo nos conocemos, ¿te acuerdas? ¿Eh? A día de hoy soltarías tu impotencia contra quien fuese. Con tu rabia. No eres ni la mitad de hombre que tu padre. Veréis. Hace 15 años teníamos la misma pasión que vosotros por cambiar las cosas. Pero en ese entonces no teníamos miedo a ensuciarnos las manos. Y haríamos lo que hiciera falta por sacar de la pobreza a las familias honradas. Lo que hiciera falta. Decidimos dar un golpe en el extranjero. Pero algo se torció y vuestro jefe y su compañera nos traicionaron, nos vendieron y ahora él es dueño del imperio y sirve a los intereses de los políticos de turno. Y vosotros dos, perros, no sois mejores que nosotros. Habéis mentido, extorsionado, habéis hecho lo que hiciera falta por conseguir información. Pero la historia se repite. Y igual que vuestro jefe, habéis cometido un error. Y es que habéis dejado a vuestra familia de lado. Tú ya pagaste el horroroso precio. Y estás condenado a morirte solo. Tú, aunque no lo sepas, vas por el mismo camino. Tú, hostia puta, otra puta vez, tío. ¿Cómo le llevas? Fatal, tío, no lo des. Coño. Pero llevas unos días ya. Sí, pero no, esto no mejora. ¡Hostias!
Durante todo este tiempo habéis sacrificado vuestra vida personal y familiar. ¡Ah! Para preservar un sistema corroído que nos mantiene bajo tierra. Para que unos pocos lo tengan todo. Ya basta de hipocresía. Hoy el destino os ha puesto en esta situación para que os enfrentéis a vuestras responsabilidades. Saluda a la cámara, jefe. No le veces si no lo han tocado esos dos, ¡Jefe! ¡Clara! Gracias a Unicorn, centenares de miles de personas están siendo testigos de cómo dos policías van a tener que tomar una decisión y asumir las responsabilidades. Tendréis que acarrear el peso real de vuestros actos y escoger si salváis a la familia y sacrificáis vuestra profesión o si haréis lo contrario. Vais a tener que tomar una decisión. Si salváis a uno, el otro morirá. Si no sois lo suficientemente valientes como para tomar una decisión, ambos sufrirán las consecuencias. Hace 15 años que vuestro jefe nos traicionó. Hace 15 años que los valores se fueron por el suelo y vosotros, ¡panda de corruptos de mierda! Vais a tener 15 minutos para tomar esta decisión. Número 3. Que empiece. ¡Maldito psicópata! Como rata que eres. Rata criada entre otras ratas de mierda. No sabes ni lo que es. Ni lo que ha creado tu organización criminal. Y en el momento en que no la asumes, no te queda más que ensuciar con tus putas palabras nuestra organización policial. Y no te queda más que mentir sobre nuestro puesto y nuestro lugar. ¿Y quién cojones crees que eres para decirme quién soy y qué hago con mi vida personal? Encima dices que llevamos careta. ¿Y qué llevas tú detrás de estas vendas? Jake, tenemos que escoger. ¿Si no te estás creyendo lo que dice? ¿Pero tú estás viendo la situación? Está a punto de morir gente. Está a punto de morir Clara. Si tienes que decir la verdad, dilo. Ya no te sirve esa maldita mierda de hacerte el duro. No ahora. Dime. ¿Era el jefe un criminal? ¿Eras tú su cómplice? ¿Cuánta corrupción ha habido? Los narcotraficantes eran jóvenes, Jake. Eran putos adolescentes. Y tú la cagaste. La cagaste con Michael. Y yo me como un marrón. Y sé que es culpa mía porque me como mucho la cabeza, pero no me siento capaz. No me siento a la altura. Pero eso da igual, ¿no?
No estamos haciendo nada. Y el jefe y Clara van a morir, Jake. Ay, descanso. Hostia. Al igual. Hostia, 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 ¿qué dices? ¿Son los de Unicorn? Escúchame, ¿estás en la comisaría? Vale, de acuerdo, préstame atención. He visto que tienen todas nuestras cámaras pinchadas. Desde hace tiempo ya. Sí, efectivamente. Proviene de la ATZ y Unicorn. Bill y Jake llevan 2 días sin responder. Pero lo hemos mantenido en secreto por el código Z. Por eso nadie sabe nada. De hecho, el código Z evita que haya infiltraciones. Y en máxima urgencia. Lo siento mucho, pero en tu posición no entras en el código Z. Aún así, eres la única persona en la que puedo confiar. Te lo voy a contar todo. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ir a por todo. Bill, tenemos que elegir. No vamos a elegir nada hasta que me cuentes la puta verdad. Y todo lo que está pasando aquí. Desde que se fundó FBI Sarroca, el jefe ha dado todo de sí para hacer de este pueblo un lugar mejor. Aunque esto supusiera bajar la cabeza y consentir los intereses políticos de estos ratos. Cuando entré en el cuerpo, me sorprendió que nunca había dicho su nombre real. Me parecía una persona misteriosa y seria. Pero al cabo de los años, nos fuimos haciendo amigos y me contó parte de su oscuro pasado. Según lo que me contó el jefe, él formaba parte de una organización criminal de ladrones y justicieros que iban en contra de la ley. Para lograr su puesto de poder, el jefe tuvo que vender a sus compañeros. Esa organización llegó a su final cuando decidieron ejecutar su gran robo en Ámsterdam. Y las consecuencias fueron terribles. Y aún a día de hoy, aún tengo mis dudas de si hubo más gente implicada en el caso. No podemos dejar que muera Bill. Sin él, todo esto se va a la mierda. Y no quiero volver a pasar por ello. Desde que se fue, no puedo dejar de pensar en ella. No puedo, Bill, no puedo. No puedo volver a pasar por esto. Desde que la perdí, ya no soy nadie. La quiero joder. Ella lo era todo para mí. Tenía que haberla apartado desde un principio. No tendría que haberle dejado pasar por todo esto. ¿Y Clara qué, Jake? Mira la puta pantalla. Tú perdiste a tu mujer y yo estoy haciendo lo imposible para mantener la mía con vida. Y también esta mierda de trabajo. ¿Cómo puedes pensar que...? No podemos cargar con la muerte de nadie. ¡Mátanos! Mátanos a nosotros. ¿Qué decides? Mátanos a nosotros.
¡No me sorprende! No me sorprende nada. ¡Cobardes! Número 4. Hazlo. Recibido. No. Puede ser. No puede ser, joder. No. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Perro! ¡No has hecho bien tu trabajo! ¡Dios! ¡Maldito perro! No. ¡Lo pagarás con la vida! ¿Estás bien? Jamás temí entregar mi alma y cuerpo por lo que es justo, pero tampoco estaba preparado para que los demás lo hicieran por mí. La mierda ha golpeado el ventilador y cada cual deberá dar sus explicaciones y cargar su pesar. Y aunque la historia tienda a repetirse y el mal sigue ahí fuera, por primera vez, después de tantos años, siento que realmente algo ha cambiado. Lo que un día perdí, ahora es llenado gracias a la valentía de los que me rodean. Y ahora más que nunca, es un orgullo luchar codo a codo por hacer de este pueblo un lugar donde prosperar. Estás muy serio, tú? Esto de ser poli se te está subiendo la cabeza. Sabes perfectamente que sigo siendo mejor que tú. ¿Así? ¿Apuestas algo? Después de todo, sería un honor perder contra ti.